Hola, hola. La reflexión del día de hoy gira en torno a esta pregunta que nos venimos cuestionando, que venimos abordando y que cada vez estamos profundizando más. ¿Cuáles son los peligros de monopolizar la presencia de Dios? Y para esta ocasión, específicamente la esencia de la congregación no son los lugares, sino las personas. Espectacular. La esencia de ese acto de congregarse, de ese evento de congregarse, no son los lugares, sino las personas. Porque generalmente nosotros, desde nuestras religiones, desde nuestras denominaciones, desde nuestra religiosidad o nuestra manera de vivir esta experiencia, siempre hemos asociado el congregarnos con otros en lugares. Es decir, siempre hemos asociado el congregarse con lugares. Es decir, hay unos lugares establecidos porque son la casa de Dios, ¿no? Siempre asociamos que Dios está encerrado en un lugar, está encerrado en una casa, lo que conocemos, lo que cada uno llama la casa de Dios, y en esa casa de Dios es donde se espera que la gente vaya y se congregue. E igualmente nosotros, ¿no? Tenemos unos imaginarios antiguos, pasados, ya que corresponden a unas verdades atrasadas, unos imaginarios de que Dios está en un lugar y que en esos lugares es que vamos nosotros a congregarnos. Pero lo que vamos a descubrir hoy, o vamos a ahondar hoy, vamos a compartir hoy para que usted lo piense, lo medite, lo trabaje y lo viva, es que es diferente, porque en esta nueva relación de Dios con toda la humanidad, el concepto, el sentido, el significado de congregarse no tiene que ver con lugares como antes, sino que tiene que ver con personas como usted y como yo. Y vamos a trabajar tres contenidos bíblicos que nos van a ayudar a precisar este escenario en el que realmente nos movemos y el que espera Dios que nos movamos, porque para eso lo diseñó. El primer contenido bíblico está en Hechos capítulo 17, versículo 24. Está el apóstol en una ciudad por allá como cerca del Mediterráneo. Está con algunos de sus discípulos, de esas personas cercanas que él estuvo compartiendo de la buena noticia o la gracia de Dios o el nuevo pacto, como le dicen otros. Y estuvo ahí enseñando y enseñando. Y llegaron a esa ciudad. Y en esa ciudad pues había una serie de templos, de dioses y demás. Y él aprovecha ese espacio, ese tipo de relaciones que va teniendo con otros en ese lugar y suelta una perla espectacular. El apóstol nos suelta un principio verdaderamente espiritual y les dice el apóstol allí, en esa conversación que tiene con ellos, ¿no? Cuando lo ve que están haciendo una serie de actos y demás, él les dice, cuando quiera darles de Dios y quiere presentarles a Dios, les dice, Él es Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Ya que el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por manos de hombres. Tremendo. Lo que está diciéndole Pablo, lo que está el Espíritu inspirando a Pablo, diciéndonos a usted y a nosotros, en esta nueva relación, en este nuevo escenario de amor inmerecido de Dios hacia nosotros. Le está diciendo, Dios no habita en lugares, en templos hechos por manos de hombres. El escenario cambió, el concepto ha cambiado, el concepto de casa de Dios ya no es un lugar físico, sino hecho por hombres. Siempre los lugares antes del Hijo de Dios y hasta después del Hijo de Dios se ha seguido con ese concepto antiguo, añejo, de que Dios está en un lugar y que a ese lugar hay que ir para recibir su presencia y recibir todo lo que Él nos da y hace y demás. Y ahí construir, y desde ese templo se construye la relación con Dios. Pero lo que está diciendo Pablo es que esto ha cambiado, este concepto que es añejo, ha cambiado para nosotros. Dios lo ha cambiado, lo ha transformado para nosotros. Porque en esta relación, ahora la casa de Dios somos cada uno de nosotros, las piedras vivas con las que Dios construye su casa espiritual. Ahora somos nosotros. Entonces, esto quiere decir, en esta primera parte de ese contenido bíblico, quiere decir que, escuche bien, si Dios no habita en templos físicos, como lo está afirmando ya el apóstol, entonces el congregarse
tampoco debe estar sujeto a estos. El sentido de congregarse no puede estar sujeto entonces a templos físicos, porque ya Dios no habita en templos físicos. Así que ahí comienza a ser transformado ese modelo antiguo de congregarse. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar prestos, porque lo que han hecho nuestras religiones y nuestra religiosidad, que es seguir ese tipo de situaciones, es tergiversar, es desvirtuar lo que Dios transformó para esta nueva etapa, para esta nueva relación con todo el mundo. Y lo que han hecho las religiones es atrasarnos al escenario antiguo, a la etapa antigua antes del Hijo, antes de Jesús. Pues antes de Jesús, sí, Dios estaba en un lugar y había que ir a ese lugar y hacer sacrificios espirituales, hacer sacrificios a Dios y todo lo demás. Pero ahora en esta nueva relación de Dios con toda la humanidad, usted y yo somos la casa de Dios, que Él construye su casa con cada uno de nosotros, cada uno somos piedras vivas con las que Dios construye sus casas espirituales y estamos autorizados y capacitados por Dios para ofrecer sacrificios espirituales a Él. Entonces, ese concepto de que vamos a un lugar a buscar a Dios, vamos a un lugar a congregarnos, no es el preciso para esta etapa de gracia o nuevo pacto o pacto eterno, que sería como mejor. Ya no da cabida para ese concepto anterior que parece que estamos perpetuando, ¿no? Parece que nos estamos acostumbrando y lo hemos recibido así y lo estamos replicando a los otros que vamos enseñando. Ya que usted y yo somos líderes espirituales, somos personas que tenemos esa capacidad, debemos empezar entonces a entrar en esta nueva dimensión, en esta nueva relación que Dios ha hecho con nosotros. Entonces lo primero es eso, es que si Dios no habita en templo físico, como lo deja claramente ahora en esta nueva relación, entonces el congregarnos, usted y yo, no puede estar asociado a estos templos físicos. Así que el congregarse, la esencia de la congregación en esta nueva relación, no son los lugares, son las personas, porque ahora somos nosotros la casa de Dios. Y eso lo dicen todas las religiones, pero a la hora de congregarnos otra vez nos devuelven. Es como extraño, ¿no? En términos de discurso recibimos algo, lo creemos, pero en términos de vivencia nos devolvemos a verdades atrasadas, que lo que hacen es atrasar nuestra relación que ya fue transformada a una plenitud por Dios a través de su Hijo. Mire este segundo contenido bíblico que nos facilita, nos libera a esta verdad eterna que es el Hijo, que es Jesús. Está Jesús allí, como siempre, enseñando, ¿no? Enseñando en esta nueva relación. Está Jesús enseñando y les dice a los que están alrededor de Él, les suelta la clave de lo que es congregarse en estos tiempos. Y les dice, pues donde se reúnen, escuche bien, Jesús le está sembrando ahora lo que es la nueva concepción de congregarse. Ya no como antes, sino la nueva concepción de congregarse. Le está diciendo Jesús a sus cercanos, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí. Miren lo diferente. El asunto de congregarse en esta nueva relación de Dios no está sujeto a un templo físico donde Dios supuestamente habita, sino que como ahora Dios habita en nosotros, entonces está sujeto a otro tipo de situaciones. Lo que nos está diciendo aquí Jesús cuando nos dice, cuando usted se reúne con otro, cualquiera, usted y yo, nos reunimos con otro, mínimo con otro, o con 2 más, bueno, mejor, pero mínimo con otro, nos reunimos a hablar de Él, nos reunimos en el nombre de Jesús y nos sentamos y comenzamos un espacio de reunión, dice Jesús allí. Es decir que congregarse, escuche, es reunirse mínimo con otra persona y hablar de las buenas noticias. Porque dice que donde 2 o 3, ahí estoy yo. ¿Qué es Jesús? ¿Qué representa Jesús? La buena noticia de esta nueva relación de Dios con toda la humanidad. ¿Y cuál es la buena noticia? Es, hey, yo los amo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo el que crea, pues ahora tenga una relación con Dios eterna. Esto quiere decir que congregarse en esta nueva relación es reunirse mínimo con otra persona. Cuando usted y yo decidimos reunirnos con una persona, mire que el lugar no es
Como ya no hay una casa específica de Dios, porque la casa somos nosotros. Nosotros vamos con Dios a todas partes. Nosotros somos la casa de Dios. Por lo tanto, no es el lugar, la esencia de congregarse. Es congregarse con otra persona para hablar de Jesús. ¿Y qué es Jesús? Porque dice él en mi nombre. ¿Qué es Jesús? La buena noticia. Entonces, cuando usted decide, usted y yo decidimos citar a alguien en cualquier lugar, porque dice donde estén, es en cualquier lugar, no dice que tienen que ir al templo, que hay un templo específico, que tienen que ir a la casa de Dios. Como ya Jesús sabe que en esa nueva etapa la casa de Dios somos nosotros, pues si usted va al templo o no es lo de menos. Si usted va al templo físico o no, es un asunto circunstancial, pero no es esencial. Lo esencial es que usted decida, que yo decida reunirme con otra persona, mínimo con otro, y hablemos de las buenas noticias. De lo que significa Jesús. Jesús significa la nueva relación de Dios con la humanidad. Y eso es una noticia buena. Y eso es lo que hablamos con los demás. Y cuando lo hacemos en cualquier lugar, allí nos estamos congregando. Allí hay congregación. No es que hay, no es que hay cómo, no. Es una congregación. Eso es una congregación. Y es lo que usted debe mantener firme. ¿Para qué? Para que no entremos entonces al peligro de monopolizar la presencia de Dios. No, Dios está en un lugar y entonces regulamos a que hay que ir a ese lugar, controlamos que hay que ir a ese lugar o manipulamos, que suena muy feo, que hay que ir a ese lugar para encontrarse con Dios, para encontrar su presencia, y entonces cuando se reúnen todos en ese lugar, ahí hay congregación. Eso es peligroso. Eso es peligroso, ¿por qué? Porque no es la esencia del congregarse en esta nueva relación de Dios con la humanidad. Eso es peligroso, ¿por qué? Porque nos atrasa. Terminemos con este contenido bíblico que nos deja claro. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nos hemos acostumbrado como líderes espirituales, porque usted y yo somos líderes espirituales, todos, Dios nos ha hecho a todos, Jesús nos ha hecho a todos líderes espirituales para Dios, su Padre, para que ofrezcamos sacrificios espirituales a Dios. Todos. Entonces, cuando usted y yo manejamos el concepto antiguo, la verdad atrasada, porque no es que sea una mentira, no, es una verdad atrasada, es una verdad que correspondió a un tiempo anterior, eso de que Dios está en un lugar, en un tabernáculo, en un templo específico, y esa es la casa de Dios, y hay que ir allá, y cuando todos vamos a ese lugar, ahí hacemos congregación. Esa es una verdad atrasada, no es una mentira, sino que es una verdad que corresponde a un tiempo anterior y a un pueblo específico. Pero en esta nueva relación, donde es todo el mundo al que Dios ha decidido amar y al que Dios ha decidido diseñar una relación nueva, a ese todo mundo que somos usted y yo, Dios nos transformó el concepto de congregarnos, porque ahora Él está en usted y en mí. Ahora usted y yo somos la casa de Dios, por lo tanto no tenemos que ir a ninguna casa de Dios para encontrar a Dios, porque ahora la presencia de Dios, ahora Dios se hizo presente en mí, que soy su casa. Tremendo. Por eso cuando lo peligroso de mantener el antiguo concepto, la antigua concepción de congregación, es peligrosísimo porque terminamos monopolizando la presencia de Dios, regulándola y hasta jerarquizando el poder. Es un lío tremendo. Terminamos con este contenido bíblico que nos deja claro lo siguiente, para que estemos tranquilos y nosotros no manipulemos, no monopolicemos, no regulemos la presencia de Dios en el otro, porque el otro también la tiene, y no entremos en ese escenario peligroso de monopolizar la presencia de Dios, es decir, de solamente en este lugar exclusivo es que Dios se mueve, es que Dios habita. Ese es un peligro tremendo. Dice así el escritor, inspirado por el Espíritu de Dios, que está ahora en usted y en mí. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces mire lo que está diciendo aquí el escritor, para que usted y yo ni manipulemos o monopolicemos la presencia de Dios, ni tampoco nos dejemos hacerlo, sino que le demos a otro la certeza de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros.
Cuando dice, mantengámonos firmes y no dejemos de congregarnos y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Miren lo que está diciendo, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Generalmente ese contenido bíblico se utiliza para monopolizar, para decir, es decir, solamente aquí, en este lugar que se ha establecido como casa de Dios, es donde usted puede venir y congregarse. Si usted no viene a este lugar, usted no se está congregando. Ese es un peligro tremendo, porque nos retrasa la relación con Dios. Y lo que es peor, no es la verdad eterna de Dios. Esa fue la verdad de un tiempo específico para un pueblo específico, pero no es la verdad eterna de Dios. En este pacto eterno que es Jesús, esa no es la verdad eterna. Entonces eso es un peligro porque nos retrasa, nos vuelve atrás. Nos pone el velo otra vez y no nos deja ver la gracia de Dios, el amor inmerecido. Mira lo que está diciendo. Es decir, cuando aquí el escritor dice eso, voy a decirles entonces qué sería dejar de congregarse. Dejar de congregarme, teniendo en cuenta eso que han dicho, es no facilitar reuniones con otros para animarnos mutuamente al amor y las buenas acciones. Porque el congregarse es uno o dos hablando de las buenas noticias. Eso es congregarse. Lo demás es todo un diseño de un servicio que nos hemos acostumbrado por siglos. Y lo que es peor, a creer que esa estructura diseñada, preestablecida, es congregarse. Entonces deben ir todos al lugar y ahí se congregan. Y si no vienen, entonces se le aplica este versículo. Y hay de aquellos que han dejado de congregarse, como algunos tienen por costumbre. No dejen de congregarse. Dejar de congregarse no es sino simplemente cuando yo, en el día, en la semana, en el mes, en el momento que yo he establecido, dejar de congregarme es que yo no facilite espacios, reuniones para con otros encontrarme y animarnos mutuamente al amor, a las buenas acciones. Hablar de las buenas noticias que es el Hijo de Dios. Eso es congregarse. El reunirse con otro para hablar de las buenas noticias. Y no congregarse es no hacer reuniones. Es decir, donde hay uno o dos. Es decir, que el lugar no determina nunca el congregarse. Son las relaciones, son las personas. Cuando yo me relaciono con otro para hablar de Dios, eso es congregarse. Así que ya rompa ese modelo antiguo que Jesús rompió. Deje que ese modelo antiguo que Jesús transformó ahora haga parte de su vida. Y no manipule, no monopolice, ni deje que otros manipulen o monopolicen la presencia de Dios diciéndole a usted que si no viene a esta reunión que ha sido programada por tal denominación o por tal iglesia o por tal religión, entonces usted no se está congregando. Eso es peligroso. Eso sí es peligroso y es lo que usted debe entonces entender y estar firmes, como dijo el escritor. Estén firmes en lo que han aprendido. Firmes en la buena noticia, firme en este pacto eterno que significa el Hijo de Dios, Jesús. Tremendo, tremendo. Así que no dejemos de congregarnos. Estemos siempre tratando de, con otra persona, reunirnos en cualquier lugar y hablar de las buenas noticias que es Jesús. No siendo más por hoy, chao y nos vemos en el cielo.